Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su misericordia y la vida que nos concede. Dios les bendiga. Nuevamente el Señor nos permite realizar esta grabación, nos permite hacerles llegar cada clase a través de este medio. Esperamos que se encuentre bien en su casa, con la gracia de Dios sobre ustedes. Y hoy en esta tarde vamos a tener la lección número 1 de este nuevo cuadernillo, ese nuevo cuadernillo que es la copa de sufrimiento y la corona de gloria. Hoy vamos a ver la lección número 1 que se titula ¿Por qué tenemos que sufrir? Amén. Es una pregunta. Esta lección es un poco corta y como maestro va a estar nuestro hermano pastor Marcial López. Él va a ser el encargado de transmitirnos esta clase. Amén. Antes vamos a darle lectura a nuestro texto de oro que se encuentra ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, en su versículo 12, y le vamos a dar lectura a todos juntos, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Amén. Ese es el texto áureo de esta hermosa lección. Así vamos a orar y estaremos dejando el lugar a nuestro hermano. Amén. Bendito Dios, estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque usted es bueno con cada uno de nosotros. Su mano está con nosotros, sabemos que sus promesas permanecen con cada uno de sus hijos, Señor. Ayude a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Padre, que este audio sea de bendición a cada uno de nosotros. Hoy usted nos hablará, Señor, a nuestras vidas, Señor, nos dará confort, nos dará fe, Señor, nos enseñará. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayude a nuestro hermano pastor, Señor, que va a ser el maestro de esta hermosa clase. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo en este lugar para hacer la transmisión de esta lección importante que tenemos de enseñanza. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de podernos todavía reunir y poder permitirles esas enseñanzas maravillosas de la palabra de Dios. Esperamos que el audio salga bien, que no tengamos ninguna interrupción. Sí, pero ya. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a dar inicio a esta lección número 1 de nuestro cuadernillo. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, amados hermanos, hasta donde están allá en sus hogares, podamos llegar a través de esta enseñanza. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite el Señor de poderle transmitir esta enseñanza. Vamos a dar comienzo con la lectura que nos introduce a nuestra lección. Dice así, hermanos, y leo un poquito. En muchos casos, cuando sufrimos, no sabemos la razón de ello. Algunas veces Dios revela el propósito de nuestro sufrimiento en un tiempo más adelante, y otras veces nunca nos hace saber por qué tuvimos que sufrir. Pero al leer las Escrituras podemos deducir algunas razones generales del sufrimiento humano. El sufrimiento siempre está en desacuerdo con nuestra voluntad y deseos humanos. Si tuviéramos una opción, nunca elegiríamos sufrir voluntariamente. Pero cuando sufrimos, es reconfortante al menos saber la razón detrás de esto. Cuando Dios elige no revelarnos la razón de nuestros sufrimientos, aún podemos conocer algunas de las razones por las cuales la raza humana experimenta el sufrimiento, por lo que encontramos en la palabra de Dios. Saber esto
agrega una medida de comodidad y nos da tolerancia o paciencia durante el periodo de sufrimiento, lo que ayuda a aliviar el dolor. Las lecciones de este trimestre deberían ayudarnos a comprender más sobre el concepto del sufrimiento y ayudarnos a formular una respuesta favorable al mismo tiempo. Nuestro texto orable, hermanos, ya lo citaba la hermana, está en Romanos 5:12 y este dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. El comentario de nuestra lección tiene 3 divisiones. Uno se titula porque este es un mundo caído. El 2 es para el refinamiento personal. El 3 para la gloria de Dios. Y tenemos el 4, la cuarta división, para bendecir a otros, y tenemos la conclusión. Bueno, el tema de nuestra lección de hoy es por qué tenemos que sufrir. El primer comentario nos lleva a pensar diciendo porque este es un mundo caído. En este comentario, hermanos, podemos entender algunas cosas. Quiero leerles otros 4 párrafos para luego hacer una explicación. Dice, bueno, primero la lectura bíblica que está en Génesis capítulo 3, versículo 16, versículo 17. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto es lo que dice la porción bíblica de Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora leo unos renglones. Nuestro comentario dice: las múltiples razones del sufrimiento universal de la raza humana se remontan a la caída de los progenitores originales de nuestra raza, Adán y Eva, cuando pecaron en el jardín del Edén. El dolor es el resultado de la maldición que se impuso a la raza humana a causa del pecado. El pecado siempre trae dolor, y el mayor dolor del pecado es la muerte, tanto espiritual como física. La muerte suele ir precedida de enfermedad, por lo tanto, la enfermedad es el resultado del pecado. No necesariamente nuestro propio pecado, sino de la maldición del pecado original que la raza humana heredó. Bueno, ¿por qué tenemos que sufrir? Es el título de nuestra lección, y es una pregunta pues, que debe ser contestada, hermano, con esta lección. Bueno, yo creo que la primera respuesta la tenemos aquí. ¿Por qué tenemos que sufrir? La primera respuesta es porque este es un mundo caído. Ahora bien, es importante tomar en cuenta, hermanos, que los elementos que provocaron la caída del hombre fueron 2. Nuestra lección lo menciona. ¿Cuáles son esos 2 elementos que provocaron la caída del hombre? Es decir, el hombre fue creado perfecto por Dios, sin ningún problema físico,
emocional o sentimental, ¿verdad? Es decir, él no conocía estos problemas que hoy la raza humana experimenta. De hecho, él era un hombre feliz, porque tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero estaba a la puerta el que él pudiera perder esa felicidad si no conservaba la pureza de su corazón, de su alma, de todo su ser. Dios se lo había previsto, se lo había anticipado. Él le había dicho que si quería vivir una vida feliz, él tenía que guardar sus ordenanzas, guardar su estatuto, o sea, guardar lo que él le encarga. Bueno. El hombre cae por estas dos razones. Él pierde, hermanos, este derecho a vivir en ese lugar, pierde este beneficio, y por eso se llama la caída, caída de la gracia de Dios. Él cae de esa gracia de Dios para que él pudiera vivir esa vida llena de gozo, de paz y de todas esas cosas que Dios le dio a la raza humana. Bien, ¿cuáles son esos dos elementos que hicieron que el hombre cayera de la gracia de Dios? Bueno, nuestro comentario dice así, yo se los leo. La caída ocurrió a través de un elemento de engaño y otro de su propia voluntad. Bueno, un elemento fue el que él fue engañado, pero obviamente, ¿verdad? Dios le había dicho ya que el engaño, o sea, que él podía perder el beneficio de vivir feliz si él no guardaba aquello que Dios le encarga. Entonces, el engaño existía, la maldad existía, por eso Dios le advierte, ¿verdad? Que él sea cuidadoso y que no se deje engañar o seducir para que no fuera a perder ese derecho a vivir en ese lugar de dicha, de felicidad. Entonces, el primer elemento que hace que el hombre caiga de esa gracia de Dios es el engaño. El engaño que viene a través de ese ser que no le agradaba ver feliz al hombre. Él tenía el deseo de verlo sufrir y lo logró. Pero por eso es importante que notemos, ¿verdad?, que estos dos elementos que hicieron que el hombre cayera, uno se llama el engaño y el otro se llama la voluntad. Amén. Es decir, Dios puso una voluntad en nosotros. Esa voluntad es nuestra, no es de nadie más. Ni Dios mismo manipula nuestra voluntad. Él mismo respeta ese derecho que nos dio, porque por eso somos libres, tenemos la libertad de elegir. El libre albedrío está en nuestra voluntad. Entonces, los elementos que provocan la caída del hombre son estos, ¿verdad? El engaño que viene de ese ser malo, Amén, que se llama el diablo, que usó a la serpiente y que el hombre le cree a su mensaje, considera que lo que Dios le dijo no es la verdad y que lo que está oyendo de la boca de la serpiente, que era el diablo, ¿verdad?, que es el diablo, fue el diablo a través de la serpiente, le cree a la mentira, ¿verdad? Entonces, la mentira, que es el engaño, ¿verdad?, produce esta caída unida a la voluntad del hombre, ¿verdad? Dios le deja elegir y él elige por voluntad propia, hermanos, perder este beneficio maravilloso, ¿verdad?, de poder, hermanos, vivir feliz en ese lugar.
Amén. de dicha y de felicidad. En el mismo capítulo 3, Dios le muestra a la raza humana que la única manera de poder levantarse de esa caída estaba prometida y Dios se la iba a proveer. Y se la anuncia, se la promete cuando Él le dice, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer saldría el que le aplastaría la cabeza a la serpiente, que es el diablo, y que al hacerlo el hombre tendría otra vez la posibilidad a su alcance de poder levantarse de esa caída que le provocó el engaño de Satanás y el uso de su voluntad para elegir hacer lo que Satanás a través de la serpiente le estaba sugiriendo. Amén. Qué hermoso que Dios le promete, aun cuando Dios podría haber estado, ¿verdad?, podría estar indispuesto por la desobediencia que Él hace ante su ordenanza o su mandamiento que le da de que Él cuide de no hacer lo que Él está advirtiendo. Dios en su amor le hace esta bendita promesa y vemos que Él la cumple posteriormente. Bueno, esta sería la primera respuesta, hermanos, que tenemos a esta pregunta de nuestra lección. Bueno, nuestra lección es una pregunta, ¿verdad?, que hace nuestro expositor y que dice: ¿por qué tenemos que sufrir? La primera respuesta sería: porque vivimos en un mundo caído. Amén. ¿Qué fue lo que provocó esta caída? El engaño y el uso de nuestra voluntad, que no debió ser así, ¿verdad? Bien, hermanos, pasemos al siguiente comentario. Para esto vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Este dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Este comentario número 2 se fundamenta en lo siguiente. Si volvemos a hacer la pregunta, hermanos, ¿por qué tenemos que sufrir? Si una respuesta ya la dimos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos que sufrir? Bueno, porque la caída del hombre nos proporciona una deformación en todo lo que Dios hizo perfecto. Es decir, tenemos una deformación de todo lo que Dios pone en nosotros, nos hace imperfectos, ¿verdad? El pecado, la desobediencia, y siendo así, si Dios promete levantarnos de esa caída, entonces el sufrimiento que tenemos en este mundo también nos sirve para que nosotros nos podamos perfeccionar. O sea, a medida que sufrimos, nosotros valoramos o nosotros nos damos cuenta que a través del sufrimiento Dios hace un refinamiento en nosotros, Sí, amén. porque aprendemos, ¿verdad?, a sufrir, y aprendemos sufriendo a alcanzar ese estado de perfección o ese refinamiento espiritual que Dios a través de Jesucristo proporciona a cada persona, a cada alma que tiene este deseo. Leo unos renglones de este comentario después del texto que ya leímos. Dice: como seres humanos, todos
experimentaremos sufrimiento durante el curso de nuestras vidas. El pecador sufre a causa del pecado en general y debido a su propio pecado personal. Los efectos de los sufrimientos del pecado en su vida o en la vida del hombre solo lo conducen a un final amargo. Hablando en el sentido general de todas las personas. Pero para el Hijo de Dios también sufre en el mundo debido al pecado original, pero no debido a sus pecados personales, porque ellos han sido perdonados y borrados por la obra de Dios a través de Jesucristo. Así que los sufrimientos que experimenta después de su conversión, estos son utilizados por Dios para llevarnos a un estado más perfecto. Bueno, ¿por qué tenemos que sufrir? Porque estos sufrimientos nos sirven para refinarnos, para perfeccionarnos. Así que los padecimientos que pasamos en esta vida, hermanos, en este mundo, llámense todos, ¿verdad? A partir de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Antes, esos no cuentan. Dijo el apóstol Pedro, si alguien sufre, ¿verdad?, por meterse en negocios ajenos, no tiene ninguna recompensa. Pero si somos vituperados por el amor de Cristo, o sea, por padecer, ¿verdad?, por ser cristianos, entonces, ¿verdad?, hay una recompensa. Entonces, los sufrimientos, hermanos, que tenemos por los padecimientos, ¿verdad?, que pasamos en esta vida después de ser hijos de Dios, estos sirven como un fuego purificador, ¿verdad? Un fuego que refina, ¿verdad?, que nos prueba, ¿verdad?, y que nos hace salir aprobados en este mundo, viviendo, padeciendo las cosas por ser, ¿verdad?, cristianos. No es fácil, ¿verdad? Jesús lo dijo, ¿verdad?, que bienaventurados seríamos cuando, ¿verdad?, tuviéramos sufrimientos por su causa. Así que los sufrimientos, hermanos, ¿verdad?, que tenemos en esta vida después de ser hijos de Dios, tienen, hermanos, ¿verdad?, esa bendición de ayudarnos a perfeccionar nuestras vidas. Gloria a Dios, porque no son en vano los padecimientos, ¿verdad? Si alguno sufre como cristiano, dele gloria a Dios, ¿verdad? Y creo que todos tenemos, hermanos, de alguna manera estos sufrimientos, estos padecimientos, hermanos, y vamos a tener el beneficio, ¿verdad? O estamos teniendo el beneficio de que estos nos preparan cada día para que seamos mejores. Gloria a Dios por las cosas que sufrimos, ¿verdad? No son en vano, hermano, ¿verdad? Y no nos debe asustar, no nos debe, ¿verdad?, hacer pensar como que es una desgracia, que es una mala suerte, ¿verdad?, sufrir como cristianos. Pedro dijo, ¿verdad?, quiero repetir su texto que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Amén. Amén. Pedro dice, ¿verdad?, que después de haber padecido un poco de tiempo, el Señor mismo, por esos padecimientos, nos perfeccionará, nos refinará, ¿verdad? Por eso decía que los padecimientos son como un fuego que purifica nuestras almas, ¿verdad?, en este mundo, para que salgamos aprobados y estemos listos, preparados para, hermanos, el día glorioso, el día maravilloso en que el Señor aparezca. Gloria a Dios. Amén. Bueno,
vamos adelante. Tenemos ya dos respuestas muy importantes, ¿verdad?, dentro de nuestra clase. ¿Por qué tenemos que sufrir en este mundo como hijos de Dios, verdad? Bueno, también tenemos que sufrir, hermanos, después de saber que porque estamos en un mundo caído y también porque nos sirven, ¿verdad?, los sufrimientos para perfeccionarnos en el Señor, para alcanzar, hermanos, ese nivel, esta estatura de Cristo, ¿verdad? Aparte, ¿por qué tenemos que sufrir? Bueno, porque los sufrimientos como hijos de Dios sirven para darle la gloria a Dios. Amén. Tal vez esto no lo habíamos considerado, ¿verdad? No nos habíamos puesto a pensar que cuando estamos padeciendo, ¿verdad?, y aguantamos, soportamos y nos mantenemos, ¿verdad?, como que nos encaprichamos, ¿verdad?, a mantener el propósito de no dejar de seguir a Cristo, seguir a Dios, estamos dando la gloria a Dios. Estamos diciéndole, ¿verdad?, a Dios que Él merece la honra y la gloria. Dice la palabra, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Es interesante lo que dice el apóstol Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Qué interesante, hermanos. Bueno, volviendo a la pregunta, hermanos, de esta lección, ¿por qué tenemos que sufrir? Yo agregaría otra, ¿verdad? ¿Acaso Dios le gusta vernos sufrir? ¿Qué responderían ustedes, hermanos? ¿Sí o no? Yo creo que la respuesta es no. No. Amén. ¿A qué padre le va a gustar, verdad, que su hijo esté sufriendo? Amén. A ninguno. Pues a Dios menos, ¿verdad? A Dios no le gusta vernos sufrir. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? Pues ya empezamos diciendo una realidad. Porque vivimos en un mundo caído. Amén. Al estar caídos, pues el que está caído, ¿verdad?, sufre porque no está levantado. Y le va a costar levantarse, entonces está padeciendo, ¿verdad?, el golpe de la caída, ¿no? Cayó, se dio un golpe, y en ese golpe está sufriendo. Tendrá que esperar que el dolor se le pase, o con todo el dolor, ¿verdad?, hacer el esfuerzo de levantarse. Entonces, Pedro dice, ¿verdad?, que cuando nosotros padecemos como cristianos, no nos debemos avergonzar, sino al contrario, nos debe hacer pensar esto, que nuestro padecimiento, nuestras penurias, ¿verdad?, como cristianos, y todas nuestras limitaciones por vivir justamente en este mundo, ¿verdad?, tienen, hermanos, el propósito y sirven, sin que a veces nos demos cuenta. Pero ahora, si sabemos, ¿verdad?, que nuestros padecimientos sirven para dar la gloria a Dios, entonces pues vamos a padecer, ¿verdad?, con gozo. Es decir, vamos a sentir que no es en vano lo que padecemos, que cada golpe, ¿verdad?, que sufrimos por ser cristianos, ¿verdad?, es un gloria a Dios, es una alabanza,
Es una manera de rendirle a Dios la honra y la gloria. Amén. Amén. Yo creo que algunos de nosotros no sabíamos eso, hermano, ¿verdad? Amén. Que nuestros padecimientos le dan la gloria a Dios, que cuando sufrimos le damos la gloria a Dios, y que sean menores o sean mayores, ¿verdad? Nuestros padecimientos le dan la alabanza a nuestro Señor. Les quiero leer algo aquí que subrayé dentro de este comentario. Dice: cuando somos vituperados y perseguidos por causa del Evangelio, seremos bendecidos por Dios, y a la vez esto traerá gloria a Él. Él es digno de toda gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos salvó y nos libró de una vida de pecado y su destrucción final. Podemos mostrarle al mundo el espíritu genuino de Cristo cuando padecemos por voluntad propia, sin represalia. Y nos da un ejemplo aquí, hermanos, del mártir Esteban. Amén. Dice: Esteban fue un gran ejemplo. Mientras moría cruelmente a mano de sus perseguidores, él oró por ellos. En realidad, lo que miró Esteban fue la gloria de Dios, reposaba en él. Él lo dijo, ¿verdad? Veo al Hijo de Dios sentado, Amén, en su trono. Digo, veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado, ¿verdad?, a su diestra. sí, amén. Que, oiga, hermano, esto es alentador, ¿verdad? Si por cada golpe que recibía Esteban, él podía tener la gracia de mirar, ¿verdad?, la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra de su Padre, pues era, ¿verdad?, maravilloso. Él no lo pidió así, pero él, ¿verdad?, con paciencia, no se desesperó ni maldijo, ¿verdad?, a aquellos que le estaban propinando esos golpes, sino al contrario, dijo, ¿verdad?, Señor, no les imputes este pecado, ¿verdad? Quiere decir entonces que Esteban estaba sufriendo voluntariamente, ¿verdad? Decía, él no estaba renegando por ese castigo que le estaban imponiendo aquellos hombres perversos, ¿verdad?, que no resistieron el sermón que les predicó, les provocó ira, ¿verdad? Amén. Y lo maltrataron hasta matarlo, pero dijo Esteban, Señor, no les imputes este pecado, ¿verdad? Perdónalos. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿por qué tenemos que sufrir en este mundo? Porque también con nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, nuestros vituperios, le estamos dando la gloria a Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos, ¿verdad? Que no solamente cuando venimos al templo o cantamos una alabanza o le estamos dando testimonio a la gente, ¿verdad?, con palabras, sino aún cuando estamos recibiendo, ¿verdad?, aquellos golpes, hermanos, de este mundo injusto, de este mundo cruel, estamos, ¿verdad?, dándole a Dios la alabanza, ¿verdad? Oh, qué maravilloso, oh, que lo podamos entender, hermanos, y que estemos cada día más dispuestos a exponernos, ¿verdad?, por la causa del Señor, ya que si eso hace que le demos la gloria y la honra, bueno, pues vale la pena, hermanos, recibir los golpes, ¿verdad?, los vituperios de este mundo, ya que a través de esos golpes, padecimientos, dolores, sufrimientos, le estamos dando la gloria a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Continuamos, hermanos, con nuestra lección. El cuarto comentario está sustentado por la escritura bíblica
que tenemos en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Este dice así: porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vuelvo a leer lo que dice aquí, Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice: porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. A ver, ¿a quién se refiere aquí esta escritura o este escritor? Bueno, entendemos que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo, ¿verdad?, padeció siendo tentado. Cuando somos tentados, hermanos, de el enemigo, ¿verdad?, él tienta para hacernos caer, nunca para que podamos dar un paso hacia adelante, ¿verdad?, para que nuestro caminar sea efectivo, sino para que sea destructivo, ¿verdad?, sea negativo. Cuando nuestro Señor fue tentado por el enemigo, Él fue tentado para que cayera, para que fracasara nuestro Señor. Y de esta manera la tentación era un padecimiento, o bueno, la tentación en términos general es una prueba, ¿verdad?, que, bueno, al ser probados, tenemos la tendencia, ¿verdad?, de o la pasamos o no pasamos, ¿verdad? Entonces, esto produce un padecimiento, porque, ¿verdad?, aquel que está en la prueba está sufriendo, está sintiendo el compromiso, el peso de esa responsabilidad, y nuestro Señor, Él tenía en sus hombros todo, hermanos, la carga del mundo. Él iba a padecer por ellos. Él sabía que, hermanos, sus padecimientos eran para salvar al hombre, y que su padecimiento lo iba a llevar hasta la cruz. O sea, Él tenía que ir a la cruz, Él lo sabía. Entonces, dice el escritor de este pasaje bíblico: porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, usted y yo, hermano, en este mundo también somos tentados. ¿Quién no ha sido tentado en todo su caminar con Cristo? Todos. Si no fuéramos tentados, entonces no tendríamos, ¿verdad?, esa oportunidad de crecer, esa oportunidad, hermanos, de ir hacia adelante. Entonces todos, ¿verdad?, somos tentados. Pero aquí dice, ¿verdad?, que cuando somos tentados, nuestro Señor es poderoso para socorrernos, o sea, para ayudarnos en los momentos de tentación. Amén. Voy a leerles una porción de este comentario. Dice así: la Escritura da testimonio del hecho de que Cristo fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados. En el versículo anterior podemos ver que debido a que Él padeció, Él puede socorrer a los que son tentados. La palabra tentado quiere decir ser probado. El vocablo socorrer quiere decir auxiliar o ayudar. Cuando somos probados y tentados, Cristo está ahí para nuestro auxilio, fuerza y ánimo. Como cristianos, no solo debemos tener la mente de Cristo, sino que también debemos entrar a su comunión. Respecto a esto, a la comunión con Él,
Pablo dijo: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Él sigue diciendo en 2 Corintios capítulo 8 versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Cristo padeció por nosotros, y cuando entramos a su comunión, también sabremos lo que es padecer por la palabra. Cuando padecemos, nos preparamos para ministrar a los demás. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué manera bendecimos a otros cuando padecemos o sufrimos? Es una pregunta que sacamos de este comentario. Bueno, este comentario, hermano, responde porque también es una respuesta a la pregunta, ¿verdad?, que hace nuestro expositor. ¿Por qué tenemos que sufrir? Bueno, para bendecir a otros. Pero, ¿de qué manera puedo yo pensar que mi padecimiento, ¿verdad?, mis sufrimientos bendicen a otros? Y aquel no lo está sintiendo, ¿verdad?, menos va a recibir un beneficio. La manera en que nosotros bendecimos a otros cuando padecemos es porque nuestro padecimiento les produce a ellos, ¿verdad?, un aliento. Porque a nosotros nos anima a saber que Cristo padeció por nosotros. Él no padeció por Él. Él no vino a sufrir por su condición, ¿verdad? Él vino a sufrir por mí. Amén. Y por tu condición, sí, por nuestra condición, ¿verdad? Entonces, amén, Él nos bendice de esa manera. Sus sufrimientos, sus padecimientos nos bendicen a nosotros. Entonces, ¿de qué manera bendecimos nosotros con nuestros padecimientos a los demás? Bueno, porque ellos toman ánimo, ¿verdad? Dicen, bueno, si nuestros hermanos, sin necesidad, ¿verdad? Un ejemplo sería, si alguien visita a un hermano y dice, mira, el hermano viene tan lejos a hacerme una oración, una visitación, él sufre, él viene sufriendo. ¿De qué manera yo bendigo al hermano? Bueno, porque él dice, él está recibiendo algún sufrimiento por mi causa, ¿verdad? Entonces, él me bendice de esa manera, yo estoy bendiciendo de esa manera, le doy ánimo y también sirve de ejemplo, ¿verdad? Pablo decía, ¿verdad? Porque mis padecimientos en el pretorio, dice, están alentando a otros hermanos para que también ellos se atrevan, ¿verdad?, a sufrir por la causa de Cristo. Amén. Interesante, ¿verdad? Entonces, por eso decía Pablo, mis prisiones son célebres, son celebraciones, ¿verdad?, en Cristo, porque ellas sirven para que nuestros hermanos, ¿verdad?, también se animen a dar testimonio del Evangelio. Qué hermoso, ¿verdad?, qué interesante, que sin también saber que nuestros padecimientos traen una bendición a nuestros hermanos. Amén. A nuestros demás hermanos. Hay otra parte que quiero aquí, hermanos, leer en este mismo párrafo. Dice, nuestros padecimientos no solo nos ayudan a crecer espiritualmente a nosotros, sino que también nos ayuda a animar a otros en sus sufrimientos. Nuestros padecimientos no solo nos ayuda a crecer espiritualmente. Eso también es digno de tomarlo en consideración, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo entender, verdad, que nuestros padecimientos nos ayudan a crecer, ¿verdad? Nos desarrollamos, ¿verdad? Bueno, sí, porque aprendemos, ¿verdad? Ya no nos asusta otra prueba que venga, pues no, ya pasé por una semejante, ¿verdad? Entonces, y si sé que el padecimiento que he tenido sirven para dar la gloria a Dios y que también sirve para bendecir a los demás, entonces, ¿verdad?,
me alienta, me animo y con gusto sufro, ¿verdad? Para bendecir a los demás. Amén. Gloria a Dios. Una cosa es compadecerse de alguien que acaba de perder a un ser querido. Sin embargo, esa persona es tocada en medio de su sufrimiento cuando podemos identificarnos con ellos. Cuando hemos perdido a uno de nuestros seres queridos, estamos mejor equipados para ministrarles a través de nuestra experiencia, que solo a través de nuestro noble ideal hemos nosotros, ¿verdad?, aprendido, ¿verdad? Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando ya experimentamos una situación, ¿verdad?, que uno dice cuando está en el dolor, quién sabe si salga de esta, ¿verdad? Creo que. Pero Dios es así, ¿verdad? Dice su palabra que Él no nos pone cargas más pesadas de las que nosotros podemos cargar, Amén. ¿verdad? Dios es bueno, hermano, y en su bondad Él permite. Fíjense que no hemos hablado de Job, pero si habláramos de él, ¿verdad?, encontraríamos, ¿verdad?, muchas razones, ¿verdad?, para aprender que nuestros sufrimientos, en resumen, los podríamos decir, ¿verdad?, los padecimientos. Vamos a ver la conclusión y vamos a dar, hermanos, en esta misma, ¿verdad? Bueno, respondemos a la pregunta que hace nuestro tema. El sufrimiento, esta es nuestra conclusión, es un problema antiguo para la raza humana. Hemos intentado presentar algunas de las razones básicas que nosotros, como seres humanos, tenemos que sufrir. Pero hay otras razones, además de las presentadas aquí también. Quiere decir que no son todas, ¿verdad? Algunos pueden sentir que Dios no nos ama. Y esto es cierto, ¿no? Hay gente que dice, no, si nos amara Dios, Amén. no dejara, ¿verdad?, que esta humanidad sufriera tanto. Mira esos ancianitos, ¿verdad? Mira esos niños sin padre. Mira esa familia. Y mira, y hay tantas cosas. Algunos pueden sentir que Dios no nos ama, que Él no siente el dolor, ya que nos permite sufrir. Pero se les olvida que no fue Dios quien causó el sufrimiento, Amén. sino el pecado en nosotros, Amén. por el engaño y por nuestra voluntad mal usada, ¿verdad? Amén. Mal invertida, mal dirigida, que vino a través de nuestro enemigo, el diablo. El objetivo general de Dios es traernos de vuelta a ese lugar de inocencia que Adán tenía antes de la caída. Eso es todo lo que Dios quiere. Amén. Y dentro de ese propósito Dios, ¿verdad?, hizo el plan de redimirnos a través de esa gran obra monumental, ¿verdad? Obra, maravillosa obra. Dios muestra su amor porque Él obró un medio y envió a su Hijo a redimirnos de la maldición, del pecado y traernos a una existencia mejor donde no hay sufrimientos. Es aquí, o es por eso que entendemos, hermanos, que cuando Dios, ¿verdad?, cuando le damos oportunidad a Él de que Él obre en nuestra vida, primero perdonándonos de nuestros pecados y luego, ¿verdad?, liberándonos de esa pena de muerte, ¿verdad?, que impuso el pecado, condenación, ¿verdad?, haciéndonos libres de ella. Y después, como decía Pablo a los hermanos en su carta a los Romanos, en el 5, ¿verdad?, en adelante él decía, ¿verdad?, porque por esta obra de Cristo tenemos entrada a esta gracia, Amén. a la gracia de traernos a la
pureza, ¿verdad? Dios no solo quiso librarnos del pecado y su condenación, sino que nos quiere limpiar, hacer puros para que podamos nosotros gozar de esa bendición que tenía Adán allá en el Edén. Por eso decimos, cuando Dios salva y santifica nuestra vida, nos regresa al estado de pureza que tenía Adán cuando vivía, ¿verdad?, en ese lugar. La pureza que él vivía le hacía sentir el gozo permanente de Dios y no tenía problemas de estar en comunión con Dios, porque estaba su corazón puro, podía permanecer en comunión con Dios, podía estar con Él. Y eso pasa con nosotros cuando Dios nos purifica, ¿verdad? Cuando Dios santifica nuestra vida, pues podemos estar en su presencia, ¿o no, hermanos? Podemos gozar de la paz que irradia, hermanos, su comunión, la comunión con Él. Gloria a Dios, porque el hombre puede estar en su presencia sin temor, sin miedo, porque Él es puro. Ahora bien, el objetivo de Dios, de todo lo que Él quiere, Él busca en nosotros, es precisamente, hermanos, levantarnos de ese lugar a donde el pecado, ¿verdad?, nos arrojó, hasta donde nos mandó, hermanos, ese golpe fatal, esa caída, ¿verdad? Nos mandó al fondo, ¿verdad? Amén. El hombre ha tocado el fondo, ¿verdad? Ha tocado fondo. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su mucho amor con que nos amó, que Él desde los cielos, ¿verdad?, descendió para venir a rescatarnos, a redimirnos a todos los seres humanos, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, hay una razón, ¿verdad?, de Dios. Todo lo que Él quiere, desea, es levantar al hombre, restaurarlo y traerlo de nuevo al mismo lugar que Él, ¿verdad?, perdió. Amén. Bueno, contestando nuestra lección de hoy, hermanos, dice, ¿por qué tenemos que sufrir? Bueno, si usted aprendió en esta lección, ¿verdad?, ¿por qué vivimos en un mundo caído? Amén. Ya no va a estar indeciso y dirá, no, pues no sé, ¿verdad? La verdad es que a veces me confundo, ¿verdad? Y pienso que Dios no ama a sus criaturas y siento como que hay injusticia, ¿verdad? No. ¿Por qué tenemos que sufrir? Porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, caído. Sí, amén. ¿Por qué tenemos que sufrir? Porque nuestros sufrimientos, ¿verdad?, nos van refinando, nos van perfeccionando, ¿verdad? De todo esa deformidad que hizo el pecado en nosotros, ¿verdad? Nos hizo deformes y Dios nos empezó a dar forma, ¿verdad?, otra vez para tomarnos como sus hijos. ¿Por qué tenemos que sufrir? Bueno, porque nuestros padecimientos le dan la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Y también tenemos que sufrir porque nuestros padecimientos bendicen, ¿verdad?, a los demás. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si usted va padeciendo por el camino, va bendiciendo a otros, porque otros van viendo, ¿verdad?, que usted no se queja, que usted no dice que qué desgracia, ¿verdad?, qué bárbaro si usted no lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos, porque, ¿verdad?, en conclusión, ¿verdad?, yo creo que estas razones son suficientes, y aunque hay otras, hermanos, que las vamos a estudiar en este mismo cuadernillo, vamos a ir en forma gradual, ¿verdad?, aprendiendo por qué es que el hombre tiene que aparecer en este mundo. Dios les bendiga, hermanos, los animo a que tomemos estas lecciones, hermanos, son muy interesantes, ¿verdad? Vale la pena detenernos un tiempo, una hora de nuestra lección, ¿verdad?, que tomamos. A veces nos pasamos un poquito más, a veces un poquito menos,
pero bueno, es una hora de nuestra enseñanza. Pero la meditación y, hermanos, el poder memorizar, ¿verdad?, nuestros textos y lo que podemos aprender, eso es valioso para que nosotros sigamos creciendo, sigamos desarrollándonos en el Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, los animo para estar en la próxima lección y que podamos seguir aprendiendo del Señor. Dios les bendiga. Dejamos este lugar. Amén. Amén.